de ver es la exploración semiológica de tórax, en este caso tórax pulmonar, ¿no? Todo en relación a lo que es patología pulmonar. Y les decía, es importante porque en nuestro medio y a nivel mundial, internacional también, la patología respiratoria es una de las patologías de más alta incidencia y más alta prevalencia, ¿no? Mucho más con el advenimiento del COVID también, ¿no? Entonces, pero no solo eso, sino que a diario hay muchos pacientes que acuden a los hospitales, consultas, emergencias y demás por patología respiratoria. Es una enfermedad que está presente en todo tipo de ámbito, en todo tipo de grupo etario, a nivel de varones, mujeres, o sea, es ampliamente distribuida, ¿no? Por lo tanto, nosotros como médicos tenemos que saber cómo aproximarnos al paciente con patología torácica, ¿no? Respiratoria en este caso. Y además, saber qué es lo que vamos a hacer frente a este paciente, ¿no? Si nos llega un paciente con tos, ¿cómo vamos a abordar a este paciente? Cuando llega un paciente con dolor torácico o con dificultad respiratoria que está tan de moda, ¿no es cierto? ¿Qué hacemos frente a esa situación? Entonces, ese es el objetivo de la exploración de este módulo, que es exploración de tórax pulmonar. Conocer, identificar y también, digamos, aplicar en la práctica todos los pasos necesarios para la evaluación semiológica correcta de un paciente con patología pulmonar, ¿no? Pero no simplemente con patología, también tenemos que, digamos, conocer qué es lo fisiológico y eso también está dentro de la exploración, ¿no? Un paciente que puede venir a una consulta, digamos, de un control simplemente y que nosotros sepamos hacer correctamente la evaluación semiológica de tórax pulmón, podríamos identificar, digamos, muchas manifestaciones que el paciente ni cuenta se da acerca de patología respiratoria, ¿no? O bien viene por una patología y durante la exploración identificamos otras relacionadas con el sistema respiratorio. Entonces, esa es la importancia, ¿no? Porque a diario también se ve, sobre todo en los servicios de emergencia, que es donde más podemos ver pacientes que llegan muy descompensados en situaciones críticas y que fácilmente podría, digamos, haberse evitado que lleguen a esa etapa de la enfermedad, identificando tempranamente los signos y síntomas de la determinada enfermedad en relación al sistema respiratorio, ¿no? Por ejemplo, veamos este video. Este es un video que quiero que observen y observen con atención todas las características, ¿no es cierto? Y vamos a discutir. A ver, observen con atención. Bien, a ver, nuevamente observemos. Bueno, entonces, si ustedes observaron, acá en este video es un paciente joven, parece ser joven, ¿no es cierto?, que está en un franco distrés respiratorio. Y así es como llegan lamentablemente a nuestros servicios, sobre todo de emergencia, los pacientes que no han sido tratados, controlados y, digamos, evaluados adecuadamente en relación a patología respiratoria, ¿no? Se complican a tal punto que llegan con un distrés franco, llegan así. Y acá en el video prácticamente se observan muchos signos de insuficiencia respiratoria aguda, ¿no? Uno de ellos es lo que ya habíamos comentado en el módulo de signos vitales, la respiración paradojal. Este es un paciente masculino, por lo tanto la respiración debería ser más abdominal, tóraco-abdominal. Pero acá, si nos observamos, hay una inversión de este patrón, ¿no? Está más respirando a través del tórax, muévete el abdomen, pero hay una movilidad muy manifiesta a nivel de la parte superior del tórax. Eso es una respiración paradojal, y eso es porque el paciente está haciendo uso de los músculos respiratorios accesorios, ¿no? También se observa el tiraje subcostal, que son estas retracciones. También se observa un aumento en la frecuencia respiratoria, que es la taquipnea, y también hay una hipernea, ¿no? O sea, el paciente está respirando rápido, profundo, hay tiraje subcostal, hay retracción a nivel de los espacios supraclaviculares, hay la respiración paradojal. O sea, este paciente está con signos característicos y francos de insuficiencia respiratoria aguda. ¿Y qué ocurre en un paciente que está cursando con este cuadro? Que fácilmente hace fatiga muscular, ¿no? Porque aquí está haciendo uso de los músculos respiratorios accesorios y un músculo no puede estar mucho tiempo, digamos, haciendo una actividad tan extenuante, ¿no?
de pronto le viene una fatiga muscular y el paciente ingresa en paradas respiratorias. ¿Qué nos queda hacer? Intubar al paciente y asistirlo mecánicamente, ¿no? Hasta que se consiga un ventilador automático y demás. Entonces, este tipo de pacientes nos llegan casi a diario a los hospitales, ¿no? Y ahora con el tema de COVID, por lo menos durante las anteriores olas, este era, digamos, manifestaciones de todos los días, ¿no? Sí, llegaban nuestros pacientes muy mal, muy comprometidos. Y entonces, pues, en el contexto, digamos, fuera de COVID, muchos de estos pacientes vienen así por patologías que se complican, ¿no? Que no son tratadas adecuadamente. Las consideran o las evalúan en un primer nivel, que es donde acude generalmente el paciente, como un simple resfrío, ¿no? Un catarro, un síndrome gripal. Bueno, tomes este antigripal, no sé qué, y a los 2, 3 días el paciente llega en estas condiciones, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí el médico no supo identificar qué es un estertor, por ejemplo, qué es un soplo tubárico, cuáles son las manifestaciones de una insuficiencia respiratoria, de una neumonía, cómo identificamos a la exploración semiológica de la neumonía, cómo la interpretamos, cómo la valoramos, etcétera, ¿no? Por eso es importante hacer correctamente un buen examen físico, pero no solo eso, sino además una buena anamnesis, ¿no? En estos pacientes, por ejemplo, que nos llegan así a las emergencias, inmediatamente debemos actuar, ¿no? Y en el transcurso que estábamos haciendo los procedimientos para estabilizar al paciente, ya comenzamos con la anamnesis, ¿no? Preguntamos a quien esté a cargo del paciente, familiares y demás, qué es lo que pasó, obtener información, una anamnesis muy dirigida, pero en una situación, digamos, de una consulta regular, normal, ahí debemos comenzar con la anamnesis, ¿no? En primera instancia, que nos significa, que nos sirve para identificar signos, síntomas, antecedentes, factores de riesgo en relación a patología pulmonar, y ya luego entramos con el examen físico detallado, aplicando todas las técnicas semiológicas que en este caso se aplican. Entonces, este es un ejemplo, ¿no? Así es como llegan nuestros pacientes. Veamos otro videito aquí, que además se ve otro signo importante. Observen con atención. Observen. Lo mismo, ¿no? En este otro video también podemos observar la presencia del tiraje subcostal, la retracción sanguínea de los vasos intercostales, la respiración paradojal, que es muy llamativa. Hay el quejido respiratorio, han escuchado muy bien, no es que el paciente lo haga por hacer, ¿no? Sino que el distrés respiratorio es el que presenta este signo, ¿no? Y también hay algo que es muy importante, que es la cianosis, ¿no? Si se fijaron bien, a ver, vamos a volver a ver. Se observa ya algo de cianosis acá, pero cuando enfoca más la parte de la cabeza y el cuello del paciente, se ve muy claramente la cianosis, ¿no? Ahí está, fíjense, ¿no? Fíjense, esta es la cianosis franca. Los labios prácticamente azules y el resto del cuerpo también hay, ¿no? Hay ingurgitación yugular, retracción subcostal, supraesternal, quejido respiratorio, respiración paradojal, ¿no? Fíjense. Y ese paciente del video es un paciente ya de la tercera edad, ¿no? Se observa que es un paciente de edad avanzada, en los cuales siempre a los extremos de la vida las complicaciones, manifestaciones y presentaciones de la verdad son mucho más agresivas, ¿no? Y muchas veces atípicas. Muchos pacientes así mayorcitos, viejitos, vienen por diarrea. Los traen sobre todo de los ancilos, ¿no? Está con diarrea y al final resulta que es una neumonía y evidentemente ocurre ese tipo de situaciones, ¿no? A veces lo menos o lo mínimo que presenta el paciente con neumonía así, viejito, ancianito, es tos. Presenta cualquier otro síntoma menos tos y entonces uno se pierde, ¿no? Entonces ahí aparte, digamos, uno de los factores de riesgo para patologías respiratorias, la edad. Todo paciente mayor de 60, 65 años, ni bien ustedes ven que está entrando a la consulta o a la emergencia y lo ven ya de esa edad, una posibilidad diagnóstica tiene que ser una neumonía o una patología respiratoria, ¿no? Es una.
como otras más, como cardiopatía isquémica y demás. Entonces, ese es el objetivo, así es como debemos orientarnos, ¿no? Desde el ingreso, desde el primer contacto visual con el paciente, ya tenemos que ir pensando qué es lo que puede estar ocurriendo. Vamos a ver este videito más, observe. Utilización de los músculos accesorios de la respiración, tiraje intercostal y subcostal, polipnea y taquipnea de saturación de oxígeno por pulsiosimetría. Tiraje supraesternal. Bien, ¿no? Otro video muy interesante, donde además añaden otra manifestación, ¿no? Aquí hemos visto todo lo que es disnea, taquipnea, hipernea, tiraje subcostal, intercostal, ¿no? Supraesternal, respiración paradojal, acá quejido respiratorio y además cianosis. Y aquí han agregado algo más en este video, ¿no? Fuera de todo lo que hemos visto, y es la desaturación. O sea, la, digamos, saturación de oxígeno en sangre periférica por valores bajos. En este caso estaba mostrando 88% de saturación, ¿no? En este video se ve un niño que está con un cuadro de crisis asmática, ¿no? Y la crisis asmática es muy frecuente en edades jóvenes, ¿no es cierto? También en adultos, pero se ve mucho en jóvenes. Y es muy dramático ver un paciente con crisis asmática, jóvenes. Es muy dramático. Pero si yo no sé que eso es crisis asmática, ¿cómo voy a tratar al paciente? Porque entre este video que hemos visto y este primer video parecería que es lo mismo, ¿no? Aparentemente es lo mismo, con diferencia de este que aquí hay cianosis más. Pero entre este y el primero parece lo mismo, sin embargo, este aparentemente es otra patología y este es otra. Entonces, el objetivo de la exploración semiológica es esa, ¿no? Que a través de las técnicas que existen para la evaluación torácica pulmonar, nosotros podamos estar en la capacidad de definir si ese cuadro de distrés respiratorio corresponde a una neumonía, corresponde a una fibrosis, corresponde a una crisis asmática, corresponde a un neumotórax, corresponde a un derrame pleural, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ese es el objetivo y nosotros tenemos que estar capacitados para definir aquello. Entonces, fíjense la importancia de estos módulos, ¿no? Lo mismo que el siguiente que vamos a ver la próxima semana, que es corazón, sumamente importantes, muy importantes, igual que el resto que vemos, pero quizá aquí hay mayor relevancia por el tema de que este tipo de patologías son de muy alta prevalencia en nuestro medio. Todos los días se presentan pacientes con patologías respiratorias, es todos los días. Si nosotros revisamos las estadísticas del hospital donde yo trabajo, por ejemplo, por turno internamos 3, 2, 4 neumonías, o bien insuficiencias respiratorias por fibrosis o derrames pleurales, ¿no? El día sábado que estuve de turno, ahí internamos una señora con derrame pleural derecho, ¿no? Que no había una causa determinada. Entonces, pero lo importante es identificar la patología para orientar el tratamiento, ¿no? Tal como habíamos visto. Bien, entonces vamos a comenzar este módulo ya después de haber visto estos videos muy gráficos, digamos, de cómo es esta patología y qué nos espera si dejamos pasar por alto información importantísima, relevante para tratar al paciente, pues nos van a llegar así descompensados, ¿no? Entonces, una vez que hemos visto todo aquello, vamos a comenzar introduciéndonos un poquito, digamos, en la historia, ¿no? De la semiología de tórax. Fíjense qué antigua es la historia semiológica de tórax pulmonar. Comenzó hace 2400 años. Ya desde entonces había, digamos, lo que es la semiología respiratoria. Sin embargo, fue en 1761 cuando este señor, Leopoldo Hombrugger, fue el que introdujo una técnica que se denominó la percusión, ¿no? Leopoldo Hombrugger fue el que introdujo la percusión en 1761, que fue, digamos, posteriormente fue mejorando la técnica y ya se introdujo como propia, digamos, una técnica semiológica para la evaluación de tórax pulmonar, pero fíjense, en 1761. ¿No? Y la historia de este señor es muy interesante porque era un hijo de un gran, digamos, empresario hotelero, ¿no? Que les había comentado ya, y que tenía sus propias bodegas de vino y percutiendo en las bodegas los turriles o barriles de vino, ellos sabían si ya estaba listo o no para el consumo. Entonces, el señor dijo, capaz que podamos aplicar eso también en la evaluación del paciente. Entonces fue perfeccionando, digamos, la técnica hasta que en 1761 se introdujo
la percusión como una técnica semiológica, ¿no? Y que aportó mucha información, y hasta los días actuales. La percusión nos aporta mucha información en relación a la diferenciación de varias causas etiológicas de patología respiratoria, ¿no? Y ya sabemos, la técnica percutoria, la técnica dígito-digital, que en este caso es el que debemos aplicar. Hay otras, hemos visto, pero la dígito-digital es la universalmente aplicable y la que mejores resultados nos da, ¿no? Luego, casi un siglo después, en 1816, aparece el señor René Laennec, ¿no? El que introdujo otra técnica semiológica y que fue, digamos, un éxito total, digamos, en la evaluación de pacientes con patología pulmonar, y era la auscultación, ¿no? 1816, René Laennec, que ya posteriormente se fue perfeccionando y demás, y hasta los días actuales es igual una técnica que siempre debemos aplicarla para la evaluación de tórax pulmonar. Pero cuando fue, digamos, la revolución en la evaluación torácica fue en 1895, con el señor, ¿no? Wilhelm Röntgen, quien introdujo la radiología, los rayos X en el estudio de patología pulmonar. Por un lado, digamos, fue un aporte valiosísimo a la evolución de la medicina, porque fue perfeccionándose la radiología, ¿no? Hasta el punto que ahora tenemos resonancias magnéticas y una serie de estudios, ¿no? Incluso cortes en 3D, reconstrucciones en 3D, que es una maravilla. Pero por otro lado, lo que ocasionó, digamos, esto es que fue, digamos, haciendo que se pierda la aplicación clínica en el paciente, ¿no? Y eso pasa hasta nuestros días. Viene un paciente con tos a la consulta y ni siquiera lo ocultan, nada, ni preguntan, directamente accede a esta radiografía. Y no es, digamos, la forma, ¿no es cierto? Porque primero debemos nosotros agotar por completo la parte clínica en el paciente, desde una anamnesis muy bien detallada y la expresión física con detalle. Y ya en función de esos hallazgos, uno con un mayor criterio solicita algún estudio complementario, por eso se llaman estudios complementarios, ¿no? Y es por eso que les digo, por un lado ha sido, digamos, una revolución muy, digamos, de gran beneficio. Sin embargo, en muchos otros casos ha desplazado la parte clínica, ¿no? Y eso es lo que no debemos nosotros permitir, eso está en nuestras manos, digamos. Debemos primero siempre evaluar al paciente desde el punto de vista clínico, semiológico, y luego en función a determinados hallazgos, con un criterio muy bien establecido y planteado, pues vamos a solicitar estudios complementarios, ¿no? Porque puede ser que venga el paciente con tos, le pide su radiografía, llega y no hay nada, radiografía normal. Uy, ¿qué será? A ver, entonces una tomografía, ya podemos llegar hasta esos extremos, ¿no? Y cuando el paciente está tosiendo porque tiene un cuerpo extraño en el oído medio, ¿no es cierto? En el oído externo. La estimulación de la membrana del tímpano puede generar crisis de tos, ¿no? O también que esté tomando algún fármaco, digamos, un IECA, inhibidor de la enzima convertida de angiotensina, como el enalapril, que tiene ese efecto, digamos, adverso, ¿no? En algunos pacientes genera tos, angioedema y demás. Entonces, con el simple hecho de preguntar dentro de la anamnesis, nosotros podemos evitarnos hacer uso de estos estudios, ¿no? Por eso se llaman complementarios, porque van a complementar los hallazgos clínicos. Entonces, pero fue en 1895 cuando revolucionó la medicina el advenimiento de la radiología, ¿no? Que hasta el día de hoy ha mejorado bastante, ¿no? Ahora las mismas radiografías son de muy alta definición, digitales, y son estudios no invasivos y que podemos acceder fácilmente, son relativamente baratos y que se puede obtener ese mismo instante, ¿no? Le sacan la radiografía y ya está ahí el reporte, ya está la placa impresa inclusive, ya no es, antes inclusive yo me acuerdo cuando estaba haciendo mi residencia, tenían que todavía revelar las radiografías, ¿no? Les pedíamos un estudio de rayos X a un paciente y teníamos que esperar como unos 30 minutos más o menos a que se hagan todo el proceso de revelar la placa y demás. Ahora no. Ahora le sacan la radiografía y al minuto ya está saliendo impresa la placa, ¿no es cierto? Ya no hay ese proceso de revelado y demás, ya no. Directamente sale impresa la placa ese mismo instante y con alta definición. Entonces ha mejorado bastante, ¿no? Pero no debemos dejar de lado. Siempre debemos comenzar por la clínica para terminar en los complementarios, ¿no? En los estudios complementarios. Entonces, cuando nosotros queremos hacer la evaluación semiológica de tórax pulmonar, debemos recordar algunas estructuras anatómicas como puntos de referencia. Muchos de estos ya lo conocemos, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, el hueco supraesternal. ¿Por qué el hueco supraesternal es importante? Porque a nivel del hueco supraesternal, digamos, se proyecta una estructura importantísima de la vía respiratoria y es
la tráquea, ¿no es cierto? Y este punto lo vamos a retomar más adelante, cuando entremos en las técnicas semiológicas propiamente dichas, vamos a volver a retomar este punto anatómico de referencia, que es el hueco supraesternal. ¿Por qué? Porque ahí se proyecta la tráquea, ¿no? Luego tenemos otro que es el ángulo esternal de Lewis. Esto ya lo hemos visto cuando estuvimos hablando cuello, ¿no? Sobre la presión venosa central, la unión del cuerpo con la cabeza del esternón, y que está, digamos, en relación con la aurícula derecha a 5 centímetros, pero en este caso está en relación con la bifurcación de la tráquea, la carina. Y a ambos lados, lógicamente, va a estar tanto el bronquio derecho como el bronquio izquierdo, ¿no? Entonces es importante la relación que tiene con la carina, el ángulo esternal de Lewis, y es un punto de referencia también para identificar bronquio derecho y bronquio izquierdo, tanto en el plano anterior como en el plano posterior. Recordemos, cuando estamos hablando de, digamos, exploración semiológica, nos vamos a referir siempre a áreas topográficas, ¿no? Plano anterior, plano posterior, plano lateral. Entonces, en este caso, el ángulo esternal de Lewis también se relaciona con la cuarta vértebra dorsal en el plano posterior, y a ambos lados de esa cuarta vértebra van a estar los bronquios, ¿no? Entonces, a tomar en cuenta este punto, que en este momento es importante. Luego tenemos el mamelón o pezón en el varón, no así en la mujer, ¿no? Sino en el hombre. En este caso, este punto se relaciona con el choque de punta. Ya esto es de corazón, ¿no? Lo vamos a ver la siguiente semana, pero ya vamos tomando en cuenta aquello. Luego tenemos la prominente, que ya lo habíamos visto cuando hablamos de exploración de cuello tiroides, ¿no? La apófisis espinosa de la séptima vértebra cervical. Es un punto anatómico de referencia para ciertas maniobras semiológicas, lo vamos a ver también. Lo mismo que el ángulo superior de la escápula, o el borde superior, y el ángulo inferior de la escápula también. Entonces, no nos olvidemos de estos puntos anatómicos, que en determinado momento los vamos a ver a retomar, ¿no? ¿Cuál es, digamos, la estructura anatómica del tórax en relación a la semiología respiratoria? Por delante tenemos el esternón, las articulaciones esternocostales y la extremidad anterior de las costillas. Lateralmente tenemos los arcos costales y posteriormente están las vértebras dorsales, articulación costovertebral y la extremidad posterior de las costillas. Digamos, esta disposición anatómica ósea, osteoarticular que existe, cartilaginosa y demás, confiere al tórax una propiedad muy importante que se llama la elasticidad. Gracias a esta disposición de las costillas, la presencia de cartílagos, digamos, en las articulaciones condroesternales y demás, el tórax es muy elástico, es como un resorte, ¿no? Entonces, si nosotros comprimimos el tórax, vuelve a su posición normal. Es gracias a esta disposición anatómica que tiene, ¿no? Y esta es una propiedad que también debemos evaluar dentro de la semiología, la elasticidad, y es gracias a esto. Entonces, no nos olvidemos de ese punto también. Aquí están las estructuras óseas que conforman el tórax, ¿no? Ahí están las clavículas, escápulas, ¿no? Y también las estructuras musculares, pectorales, deltoides, a nivel posterior, músculos espinales, supraespinosos, serratos, dorsal, trapecio y otros más, ¿no? Todos los músculos que en última instancia, dentro de patologías ya mal controladas, son los que van a activarse para suplir, digamos, la demanda, ¿no? Y ahí están los músculos respiratorios, accesorios y demás, que en cierto momento se fatigan. Aquí está lo que habíamos visto, es la cabeza del esternón, el cuerpo, ángulo esternal de Lewis, se relaciona con la segunda costilla y por debajo, segundo espacio intercostal, ¿no? Recordemos que la nomenclatura de los espacios intercostales lleva el nombre de la costilla suprayacente, o sea, si es la primera costilla, es el primer espacio, segundo espacio, etcétera, etcétera. Entonces, de esa forma, sabemos que también el ángulo esternal de Lewis se relaciona con la bifurcación de la tráquea. Finalmente, los bronquios principales, tanto derecho como izquierdo, se proyectan a nivel del segundo espacio intercostal paraesternal. Entonces, si nosotros quisiéramos de alguna forma escuchar el desplazamiento de aire a través de los bronquios principales, pues va a tener que ser en este punto donde ocultemos, tal como vamos a ver más adelante. Y en el plano posterior, también a nivel de la cuarta vértebra dorsal, aquí está. Esta es la cuarta vértebra dorsal y a ambos lados de esta vértebra también se proyectan los bronquios principales, ¿no? Ahí está, segundo, tercero, etcétera. Esto ya vayan tomando en cuenta, familiarícense, porque esto lo vamos a retomar también en corazón, ¿no?
importante que conozcamos. Por ejemplo, cuando les toque, en algún momento les digan, a ver, haga un electrocardiograma. Uy, ¿y cómo hago? ¿Dónde coloco? Ah, los espacios intercostales, ¿no? Cuarto espacio intercostal, B1, B2, etcétera, etcétera. Entonces tenemos que saber identificar los espacios. ¿Cómo identificamos? Ángulo external de luz, segunda costilla, segundo espacio. Listo, de ahí es fácil, ¿no? Como tocar un pianito, es tercer espacio, cuarto espacio, quinto, etcétera, etcétera. Entonces ya tenemos una idea muy, digamos, muy bien descrita de cómo vamos a identificar los espacios intercostales. Pero para que, digamos, estemos más orientados topográficamente, vamos a conocer ciertas líneas imaginarias, tanto verticales como horizontales a nivel de los planos anterior, lateral y posterior, que nos dividen el tórax en áreas, ¿no?, topográficas, regiones topográficas. Tenemos una línea, la primera horizontal es la línea clavicular, que justamente pasa por el borde de las clavículas, ¿no? Luego tenemos otra línea imaginaria que pasa por la tercera costilla. Es la línea de la tercera costal, prácticamente se llama, ¿no? Aquí está. Luego la línea de la sexta costal, que pasa a nivel de la sexta costilla, y el hipocondrio, ¿no?, el reborde costal. Y líneas verticales en el plano anterior tenemos la medioesternal, la paraesternal, que está al lado del esternón, la medioclavicular y la línea axilar, ¿no?, líneas horizontales. Estas líneas dividen el tórax en regiones topográficas. Por encima de la línea clavicular tenemos una región importantísima que se llama supraclavicular, o bien también se denominan los espacios de Cronin, ¿no? Estos son los espacios de Cronin. ¿Por qué es importante? Porque cuando hablamos de patología pulmonar es aquí donde se proyectan los ápices pulmonares, la punta, el ápice del pulmón, ¿no?, en el espacio de Cronin. Y hay muchas patologías que afectan esta región del pulmón. Por ejemplo, el tumor de Pankos-Tobías, que puede afectar el ápice pulmonar. Y en nuestro medio más frecuente es la tuberculosis, ¿no? Ya que el bacilo de Koch tiene tendencia a alojarse en las áreas donde hay mayor concentración de oxígeno, ¿no?, mayor presión de oxígeno. Y a nivel del pulmón, el ápice pulmonar es donde vamos a encontrar mayor, digamos, concentración de oxígeno, mayor presión en ese nivel. Por eso es que afecta más el ápice pulmonar, los espacios de Cronin, que incluso se dividen en interno, medio y externo, ¿no?, como lo vamos a ver más adelante, pero por eso es importante. A nivel, por debajo de la línea clavicular y la línea de la tercera costal, tenemos otro espacio que se llama el infraclavicular, tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Acá se proyecta la mayor parte de los lóbulos superior, sobre todo superior y algo del medio de ambos pulmones, ¿no? Luego tenemos la región mamaria, esta ya la conocemos, hemos visto en el módulo anterior, está entre la tercera y la sexta costilla. Acá se proyectan en el lado derecho, sobre todo el lóbulo, algo del lóbulo superior y sobre todo el lóbulo inferior, ¿no?, y medio además. Y en el lado izquierdo, sobre todo el lóbulo inferior. Recordemos que en el lado izquierdo solo son 2 lóbulos, en el derecho son 3. Eso lo vamos a ver también poco a poco. Y entre la línea de la sexta costal y el reborde costal tenemos el área del hipocondrio, tanto derecho como izquierdo. Muchos me dirán, pero nada que ver, eso es para gastro. Lógicamente, también en el módulo de gastro vamos a ver esto. Pero aquí es importantísimo, porque a nivel de lo que es los hipocondrios se van a proyectar sobre todo los fondos de saco pleurales. Los fondos de saco pleural, los receptores costofrénicos, cardiofrénicos se van a proyectar a este nivel. Bueno, no es correcto decir base, ¿no? Cuando hablamos de exploración pulmonar, muchos dicen bases pulmonares. En realidad, la base está sobre el diafragma. Entonces, se divide en tercios, ¿no? Tercio superior, medio, inferior. A nivel de los hipocondrios se proyectan el tercio inferior de ambos pulmones. ¿Y qué está a nivel inferior de los pulmones? Están los fondos de saco pleurales. Y en pacientes con derrame pleural, el espacio virtual que existe entre la pleura parietal y visceral se hace un espacio real y pues ahí se acumula líquido, ¿no?, que es lo que es el derrame pleural. Entonces, en ese caso se va a afectar estas regiones. Y a la semiología, tanto a las técnicas de palpación, percusión, auscultación, vamos a encontrar muchas manifestaciones a este nivel. Por eso es importante y por eso es parte también de la evaluación de la semiología respiratoria, ¿no? Los hipocondrios, entonces no nos olvidemos. Pero tomando en cuenta siempre que a nivel del hipocondrio derecho está el hígado, ¿no? Entonces, a tomar en cuenta esa situación. Entonces, este es básicamente el plano anterior. Luego tenemos el plano lateral, fíjense. En el plano lateral tenemos 3 líneas, ¿no? La línea axilar anterior, la línea axilar media y la axilar posterior, y se proyectan las mismas líneas de la tercera y sexta costal, ¿no? Y ahí tenemos las regiones, la región axilar o infraaxilar,
axilar e infraaxilar básicamente, ¿no? Donde se van a proyectar la mayor parte de los lóbulos superior e inferior del lado derecho y el lóbulo inferior más que todo del lado izquierdo. Y a nivel del plano posterior también tenemos una línea medio vertebral y las paravertebrales, ¿no? Y luego tenemos la línea del borde superior de la escápula y la línea del ángulo inferior de la escápula. Entonces, por debajo, acá también es importante, ¿no? Tenemos la región supraescapular, donde también se van a proyectar los espacios de Cronin, ápice pulmonar. Luego tenemos la región escapular, donde prácticamente va a estar la escápula, ¿no? Es un área que no es accesible para la exploración semiológica, porque esto es hueso, ¿no es cierto? Escápulas. Entonces, lo que debemos hacer es, aplicar las técnicas semiológicas en este espacio. Y este espacio se llama el interescápulo-vertebral, ¿no? Espacio interescápulo-vertebral. Y fácilmente nosotros podemos ampliar este pequeño espacio que tenemos para explorar el plano posterior, ¿no? Pidiendo al paciente que flexione la cabeza, ¿no? Que agache la cabeza y que se abrace con ambos brazos, ¿no? Que se abrace así, como si se estuviera abrazando el mismo. De esa forma desplazamos las escápulas hacia la parte externa y ampliamos la región interescápulo-vertebral, que es esta. Aquí es donde tenemos que aplicar nuestras técnicas semiológicas, ¿no? No vamos a estar auscultando, percutiendo, palpando sobre la escápula, porque ahí no vamos a obtener ninguna información, es área ósea. Entonces aquí es el espacio interescápulo-vertebral y luego por debajo del vértice de la escápula, la región subescapular. Lo mismo que en el plano anterior, acá también se van a proyectar los fondos de sacopleurales y el tercio inferior de ambos emitores, o de ambos pulmones, ¿no? Entonces, esas son las regiones del plano posterior, es lo que debemos evaluar cuando aplicamos la semiología. Y aquí está, aquí ya podemos ver en vivo, ¿no? Fíjense. Plano anterior, con todas las estructuras, son los espacios de Cronin. Ahí se va a proyectar la punta, el ápice del pulmón. Aquí está el hueco supraesternal, donde se proyecta la tráquea, ahí está, fíjense. Segundo espacio intercostal, la carina. Segundo espacio paraesternal, segundo espacio intercostal paraesternal, van a estar los bronquios principales. El plano lateral, siempre vamos a pedir al paciente que levante los brazos para evaluar el plano lateral. Y el plano posterior, ¿no? Supraescapular, interescápulo vertebral. Incluso este espacio interescápulo vertebral lo podemos dividir en una parte superior, media e inferior. Interescápulo vertebral superior, interescápulo vertebral medio e inferior. Y luego la región subescapular, que es esta. Y listo. Entonces ya sabemos dónde vamos a, digamos, dirigir nuestra atención cuando apliquemos las técnicas semiológicas, ¿no? Lo mismo acá, fíjense. Línea medio esternal, paraesternal, medio clavicular y axilar anterior. Axilar anterior, media posterior. Medio vertebral y medio escapular, ¿no? Espacio interescápulo vertebral. Ahí está. ¿Cómo se proyecta el pulmón, no? Fíjense, aquí está. El ápex pulmonar, espacios de Cronin. Cómo el pulmón, y esto lo vamos a ver un poquito más adelante, cómo el pulmón, digamos, durante la inspiración profunda desciende hacia la región, entrando hacia lo que es la región lumbar, ¿no? Esto es un elemento que también debemos evaluar, que se denomina la excursión diafragmática, que vamos a ver más adelante, ¿no? Como cuando el paciente inspira profundamente, el pulmón desciende, se contrae el diafragma, desciende, ¿no es cierto? Vamos a explicar el por qué. Ahí está, fíjense cómo se proyectan los lóbulos, superior, medio, inferior en el plano lateral, superior e inferior en el plano lateral izquierdo. Eso es lo que les decía, ahí está la tráquea, la carina, perdón, bronquio derecho, bronquio izquierdo, ¿no? Bronquio derecho, bronquio izquierdo. Lo mismo acá, cómo se van, digamos, proyectando las estructuras y los lóbulos. Aquí hay un error, ¿no? El que ha identificado muy bien. ¿Cuál es el error? Esta línea. No debería existir esta línea. Bien. Lo mismo acá, ¿no? Simplemente nos muestran cómo se proyectan los lóbulos. Ahora, algo también que es importante que recordemos es lo que se llama la distribución bronquial, ¿no? Entonces, o también se le llama esto segmentación pulmonar. Si ustedes recuerdan, esto se lleva en fisiología, vamos a recordar acá, y van a llevar el próximo año cuando estén en cuarto también en radiología, y quizá ahí con más detalle, ¿no? Pero esta es la distribución bronquial o segmentación pulmonar. Esto también es algo importante que debemos recordar, porque cuando aplicamos la técnica radiológica como parte del diagnóstico, pues tenemos que saber muy bien, ¿no?
porque nos ayuda a identificar dónde puede estar una lesión determinada. Entonces recordemos que en el pulmón derecho tenemos tres lóbulos, el lóbulo superior, el lóbulo medio y el lóbulo inferior. En cambio en el pulmón izquierdo solo tenemos dos, superior e inferior. A su vez, cada lóbulo se divide en segmentos, por eso se llama segmentación pulmonar o distribución bronquial, ¿no? Y es así que el segmento superior del lóbulo, el lóbulo superior del pulmón del lado derecho se divide en tres segmentos. Uno que es el segmento apical, que es el que básicamente va a estar proyectado en los espacios de Cronin, el segmento anterior, que se proyecta en la región infraclavicular, y el segmento posterior, que lo vamos a acceder en el espacio interescápulo-vertebral superior, ¿no? Entonces, esos son los tres segmentos del lóbulo superior del pulmón derecho, apical, posterior y anterior. El lóbulo medio se divide en dos segmentos simplemente, el segmento superior y el segmento inferior, que son accesibles desde el plano anterior, ¿no? Y el lóbulo inferior del pulmón derecho se divide en 5 segmentos. El apical del lóbulo inferior, porque aquí hay otro apical, ¿no? El segmento apical del lóbulo inferior, el segmento posterior, medial, cardíaco, el segmento anterior, ¿no? Son los 5 segmentos del lóbulo inferior. Y me dirán, pero ¿y para qué es importante saber eso? Vamos a ver enseguida, ¿no? Aquí vemos el pulmón izquierdo, simplemente tiene dos lóbulos, ¿no? Lóbulo superior y lóbulo inferior. Entonces, el lóbulo superior se divide en 4 segmentos, el ápico posterior, anterior, superior e inferior. Y el lóbulo inferior se divide en 4, apical, posterior, medial y anterior. Ahora, ¿cuál es la aplicabilidad de esto? Cuando, digamos, nosotros encontramos o tenemos un paciente con alguna lesión pulmonar, digamos, un foco neumónico, un área de condensación, y, digamos, solicitamos un estudio radiológico para corroborar el diagnóstico, pues el radiólogo nos informa en relación a esto, ¿no? Porque el radiólogo, pues por la localización, nos va a identificar exactamente dónde está la lesión. Por un lado, o sea, si nosotros pedimos una radiografía, primero tenemos que saber cómo pedir, y segundo, cómo vamos a interpretar, porque nos va a llegar el informe y nosotros tenemos que interpretar. Y el radiólogo nos manda los informes en función a esto, ¿no? Por ejemplo, nos dice ahí, se ve un área, una lesión o radiopaca en el segmento anterior del lóbulo superior del pulmón del lado derecho, que podría corresponder a un proceso expansivo local, así nos reportan, ¿no? Y ahora, ¿dónde es eso? ¿Cuál es? Etcétera, etcétera. Entonces, para no estar perdidos, tenemos que conocer lóbulo, segmento anterior del lóbulo superior, ¿verdad? Es aquí, ¿no? O es aquí o aquí, dependiendo. Por un lado. Y por otro lado, digamos, esto nos sirve cuando hacemos estudios ya invasivos, ¿no? La fibrobroncoscopía, por ejemplo, broncoscopía. Eso es para que podamos, digamos, identificar dónde hay una determinada lesión y hacer el tratamiento correspondiente. Por ejemplo, hacer lobectomías de algunos segmentos en específico en pacientes que tienen bronquiectasis. Entonces, ¿dónde está la bronquiectasis para que puedan operar precisamente ese sector? Entonces, por eso es la importancia de la aplicación de esto, ¿no? Uno, para, digamos, la localización de lesiones, la interpretación, y para la aplicación de procesos invasivos también. Pero no nos olvidemos, ¿no? No es difícil recordar, y cuando ya estemos frente a un reporte radiológico no vamos a estar perdidos, ¿no? Lesión radiopaca en segmento apical del lóbulo inferior del pulmón derecho que podría corresponder a un área de condensación, de bordes mal definidos, muy sugestivo de una neumonía estreptocócica. Así nos reportan los radiólogos. Ucha, chino, no es chino, ¿no? Ahí está. Segmento apical había sido esta región. ¿Y cómo nosotros podemos eso identificar? Porque cuando nosotros solicitamos una radiografía, siempre debemos pedir 2 proyecciones, ¿no? Una que es la proyección póstero-anterior. O sea, eso quiere decir que el paciente apoya el pecho en la placa donde se va a imprimir la imagen y el rayo, digamos, incide desde la parte posterior, por eso se llama póstero-anterior. Y la otra es la proyección antero-posterior, quiere decir que el paciente apoya el tórax aquí en la placa y el rayo incide desde la parte anterior, ¿no? Eso es antero-posterior, y si incide desde la parte posterior, postero-anterior. Entonces, cada una de esas 2 proyecciones sirve para estudiar determinadas estructuras. La proyección postero-anterior nos sirve para evaluar corazón y pulmón. Pero fuera de pedir esa proyección, debemos pedir una lateral, ¿no? Ya sea derecha o izquierda, dependiendo de la situación, ¿no? Si a la semiología encontramos alguna manifestación de patología en el pulmón derecho, pues pediríamos una radiografía
posterior anterior y lateral derecha. Y ahí es donde el radiólogo nos va a mencionar y va a identificar con mucha claridad dónde está localizada la lesión, ¿no? Suponiendo que esa lesión radiopaca no es una neumonía, sino es un tumor. Entonces tenemos que estar seguros dónde está localizado el tumor, ¿no? Así como en mama, ¿se recuerdan? Hay ciertas, digamos, áreas que tienen mayor predisposición para patología neoplásica también. Entonces, esa es la aplicación de la segmentación pulmonar, no nos olvidemos. Aquí está lo mismo, ¿no? Pulmón derecho, lóbulos segmentos, de todo lo que habíamos mencionado. Pero también es importante saber cuál es la unidad funcional del pulmón, ¿no? Así como del riñón. ¿Cuál es la unidad funcional del riñón? Es la nefrona, ¿no? La nefrona, que ahí está el glomérulo, el asa de Henle, ¿no es cierto? La arterial aferente, etc. En el caso del pulmón, la unidad funcional del pulmón no es el alveolo, por si acaso, ¿no? Para quien estaban pensando en el alveolo. No, el alveolo es parte de la unidad funcional. Es el lobulillo pulmonar, así se llama. El lobulillo pulmonar. ¿Y por qué está formado el lobulillo pulmonar? Está formado por los sacos alveolares, que es una coalescencia, digamos, de varios alveolos que se intercomunican entre sí, y además está conformado por lo que son las arterias y venas alveolares, ¿no? Arterias y venas alveolares. Todo, más los bronquiolos terminales y respiratorios, todo eso es lo que forma el lobulillo pulmonar y esa es la unidad funcional del pulmón. Aquí es donde se produce el intercambio gaseoso, o sea, la hematosis, ¿no? Entre el medio externo y el medio interno. Aquí es donde se va a hacer el intercambio gaseoso entre CO2 y oxígeno. Y esta es la unidad funcional del pulmón. Bueno, parte, ¿no? Aquí está el bronquiolo terminal y estos son los bronquiolos respiratorios y aquí están los sacos alveolares. Estos son los alveolitos y varios alveolos se unen unos con otros para formar los sacos alveolares. Sin embargo, todos estos alveolitos están intercomunicados entre sí a través de las estructuras que se llaman los canales de Lambert o los poros de Kohn, ¿no? Aquí está. Gracias a esto se intercomunican unos con otros y se puede generar, digamos, en grandes superficies el intercambio gaseoso, ¿no? Sin embargo, también estas estructuras de intercomunicación son parte elemental, digamos, en la fisiopatología de varias enfermedades, como por ejemplo de la neumonía. ¿Qué pasa en la neumonía? Se inicia un foco inflamatorio, infeccioso en uno de estos alveolitos, ¿no? Y empieza ahí a generarse, ¿no? Hay migración de linfocitos, generación de detritos celulares, macrófagos, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces ese proceso inflamatorio se empieza a extender. ¿Y por qué se extiende? Porque hay intercomunicación unos con otros. Y a través de estas estructuras, los canales de Lambert y los poros de Kohn, pues se disemina el proceso infeccioso o inflamatorio, ¿no? Y empieza a afectar más área, hasta afectar un segmento y muchas veces hasta un lóbulo y a veces hasta todo el pulmón. Entonces, eso es lo que ocurre, digamos, dentro de la explicación fisiopatológica, ¿no es cierto? Pero también parte de la unidad funcional son esto, ¿no? La arteria pulmonar y las venas pulmonares, arteriolas y venas alveolares, ¿no? Aquí está. Entonces aquí va a haber, se va a realizar el intercambio gaseoso entre el oxígeno que ingresa y el CO2 que se elimina, ¿no? La hematosis que se llama. Entonces aquí es donde se da el intercambio. Y acá también, esto es el punto donde podemos explicar mucho de la fisiopatología de varias enfermedades que ya se había estado comentando, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, si existe un aumento en la presión hidrostática a nivel de la circulación pulmonar, que es esta precisamente? Esta es la circulación, es la última instancia de la circulación pulmonar, ¿no? ¿Qué ocurre? Por ejemplo, en pacientes que fuman durante muchos años, por eso no hay que fumar, ¿no? Que fuman, o aquellos que trabajan, digamos, en fábricas donde aspiran polvo y demás, la enfermedad laboral, pues esos detritus que ingresan, esas partículas que ingresan al pulmón, se depositan a este nivel y genera una alteración estructural, ¿no? Lo que se denomina fibrosis, la neumoconioso-fibrosis. Entonces, esa fibrosis va a hacer que haya una alteración en la estructura misma de estas arterias y venas alveolares, generando un aumento de la presión. A eso llamamos hipertensión pulmonar. La hipertensión pulmonar que puede ser primaria o secundaria, ¿no? Dependiendo. Entonces, esa hipertensión pulmonar se va a manifestar a este nivel, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué pasa si, digamos, aumenta por otras situaciones fuera, digamos, de trastornos pulmonares, que aumente la presión hidrostática a nivel de circulación, ¿no? Que aumente la presión. ¿Qué va a ocurrir? Se va a generar transsudación de líquido desde estas arterias hacia los alveolos.
¿no? Va a haber transsudación de líquido y estos alveolitos se van a llenar de líquido al final, ¿no? Se llena de líquido y al haber líquido a este nivel, pues va a impedir la hematosis, o sea, no va a haber el intercambio gaseoso normal y eso va a manifestarse ¿en qué? En disnea, ¿no es cierto? Disnea. Y esa es la explicación, por ejemplo, de la insuficiencia cardíaca que tiene predominio de izquierdo. El ventrículo izquierdo no funciona bien, no se contrae adecuadamente, por lo tanto no bombea de forma adecuada la sangre a la circulación sistémica. ¿Y qué está detrás del pulmón, del ventrículo izquierdo? Pues está la circulación pulmonar. Repercute sobre esto, aumentando la presión hidrostática y generando transsudación de líquido de los capilares a los alveolos. Eso se llama congestión pulmonar, edema alveolar. Y si esto se da de forma súbita, afecta grandes áreas, ¿no? Superficie, y eso se llama edema agudo de pulmón. Un paciente que tiene un infarto del ventrículo izquierdo hace edema agudo de pulmón, ¿no? Tiene un prolapso de la válvula mitral, o ruptura de cuerda tendinosa, o taponamiento cardíaco, o muchas otras patologías, ¿no? Entonces nos hace edema agudo de pulmón, se llenan los alveolos alveolares de líquido porque aumenta la presión extendida y el paciente ya no puede respirar. Ahí se explica por qué el paciente tiene sintomatología respiratoria, un paciente con falla cardíaca izquierda, ¿no? Que lo vamos a ver en el siguiente módulo eso, pero para que vean la relación que tiene todo esto. Entonces el paciente empieza a toser, ortopnea, disnea, etcétera, etcétera. Entonces la explicación, toda esta es la unidad funcional del pulmón, ¿no? Ahí está. Y dentro de lo que es la fisiología pulmonar también tenemos que saber que la respiración está dada por un proceso, bueno, es un proceso que incluye dos elementos, ¿no? Uno que es la inspiración y otro que es la expiración. Cuando un paciente inspira y expira, eso llamamos un ciclo respiratorio, ¿no? Y eso es importante tomar en cuenta. A veces cuando les van a ver, controlarle cuánto está su frecuencia respiratoria, les digo, ¿no? Por ejemplo, van y solo cuentan las inspiraciones, ¿no? Y no las expiraciones, o cuentan al revés, o doble, entonces, no. Para evaluar eso, cuando el paciente inspira y expira, es uno, ¿no es cierto? Ese es un ciclo respiratorio. Entonces, el ciclo respiratorio está dado por un proceso activo que se denomina inspiración, donde intervienen músculos externos y hay muchos otros más, ¿no? Como los canales relatos, pero sobre todo el diafragma. Y un proceso que es más pasivo, que es la expiración. Entonces, el proceso respiratorio tiene dos elementos básicamente. Uno que es la inspiración, que es un proceso activo donde intervienen músculos, sobre todo el diafragma, y otro que es la expiración, que es un proceso ya, digamos, más pasivo porque se va a dar directamente gracias a esa propiedad que habíamos visto hace un momento, ¿no? La retracción elástica del pulmón, pero también hay músculos que intervienen, los músculos expiradores, ¿no? Que claro, su actividad ya es menor, sin embargo, sí intervienen también durante la expiración. Pero, para fines generales prácticos, se considera que la inspiración es un proceso activo y la expiración es un proceso pasivo. Pero, ¿qué pasa cuando el paciente tiene distrés respiratorio? Todos estos músculos que aparentemente son pasivos, que no actúan mucho, pues empiezan a activarse, ¿no? Por eso es que aquí están los intercostales internos, cuadrado dorsal, todos estos empiezan a contraerse, activarse, y ahí es donde viene el tiraje subcostal, tiraje intercostal y demás. Y en un determinado momento se agota, ¿no? Pues siempre les doy el ejemplo, a ver, hagamos flexiones, a ver, 100 flexiones, imposible, ¿no? Vamos a llegar a los 30, listo, pum, ahí caemos. O a hacer abdominales. Ya uno que esté en forma puede llegar a los 100, 150, a ver, hagamos 500, no llegamos, nos caemos. Lo mismo pasa con el músculo, ¿no? Entonces se agota el músculo y el paciente entra en parada respiratoria. Por eso es que cuando nos llega pacientes como los de los videos que habíamos visto, tenemos que actuar, ¿no? O sea, ya tenemos que estar listos para todo. Ese rato decía, licenciada, aliste el carro de código azul, aliste el laringoscopio, tubos endotraqueales, ambú, llámenla al intensivista, llámenla a tal, a cual, y empezar a actuar, ¿no? Intubar y demás. ¿Por qué? Porque sabemos que un paciente que tiene esa manifestación, cualquier momentito nos hace parada respiratoria. Nosotros vamos a estar todavía preguntando, ¿y desde cuándo se ha puesto mal? Ya, ¿y qué? ¿Cómo es su casa? ¿Tiene servicios básicos? Ya hasta el paciente nos va a morir, ¿no es cierto? Entonces hay que saber actuar. Son signos de alarma y eso lo hemos visto en signos vitales también. La respiración paradójica. Entonces, ¿qué ocurre cuando el paciente respira? ¿No? Habíamos dicho que la respiración es un proceso, digamos, que consta de dos elementos, uno que es inspiratorio y otro que es expiratorio. La inspiración es activa, la expiración es pasiva, aunque hay músculos que actúan también. Pero, ¿qué ocurre?
Siempre hay una presión negativa a nivel intratorácico, ¿no? Que más o menos es menos 5, menos 10, menos 5 milímetros de mercurio. ¿Qué pasa cuando el paciente inspira? Cuando nosotros inspiramos. Esta presión negativa aumenta a nivel de la región del espacio intratorácico, ¿no? De menos 5 a menos 15 milímetros de mercurio. O sea, se hace más negativo, o sea, se genera un gran vacío a este nivel. Por eso es que el aire ingresa a los pulmones, ¿no? Si no, no hubiera esa movilización de aire. El paciente inspira y entonces el aire ingresa a los pulmones porque genera un vacío. Es como si estuviéramos aspirando aire, ¿no es cierto? Y por esa razón también va a haber mayor incremento de la circulación a nivel pulmonar porque se genera un vacío, se aumenta. Y eso es lo que ayuda al intercambio gaseoso al final. Entonces, eso es lo que ocurre durante la inspiración profunda. Aumenta la presión negativa de menos 5 a menos 15 milímetros de mercurio. Y durante la expiración vuelve a aumentar o a bajar la presión negativa, si quieren, se hace más positiva y eso ayuda a que el aire salga desde los pulmones al medio externo, ¿no? Eliminando el CO2, ¿no? Y también se promueve la circulación a nivel de la circulación pulmonar. Entonces, eso es lo que se genera durante la ventilación. Y al hacer esto, nosotros movilizamos varias cantidades, volúmenes de aire. Y la medición de esa cantidad de aire que empleamos durante cada ciclo respiratorio es, digamos, la base, el elemento para el estudio de lo que es la espirometría. ¿No es cierto? Esto es lo que denominamos la ventilación pulmonar, la movilización de varias cantidades, volúmenes de aire en determinadas situaciones, y la medición y el análisis y estudio de esto es lo que se denomina la espirometría. Entonces, tenemos un volumen que se llama volumen corriente, que más o menos alcanza los 500 ml. ¿No? Este volumen corriente es la cantidad de aire que utilizamos cuando estamos, digamos, respirando en situaciones normales, fisiológicas, ¿no? Sin que exista actividad física extenuante, ni reposo, nada, en condiciones normales, cuando estamos ahí haciendo nuestra actividad diaria. Ahí movilizamos 500 ml cada vez que respiramos. Eso se denomina volumen corriente. Pero ¿qué pasa si nosotros nos ponemos a hacer actividad física o nos mandan a trotar desde el 5 cuadras, ¿no? Entonces ahí empezamos a utilizar nuestro volumen de reserva inspiratoria, que más o menos alcanza entre los 1500 a 2000 ml, ¿no? Entonces empecemos a movilizar mayor cantidad, por eso es que respiramos más profundo, más rápido, ¿no es cierto? Lo mismo que el volumen de reserva expiratoria, que más o menos alcanza los 1500. Sumados, tenemos casi 3000 o casi 5000, ¿no? Entre 4000 y 5000 ml de aire que podemos utilizar como volúmenes de reserva tanto inspiratoria y expiratoria, más el volumen corriente para, digamos, satisfacer las necesidades durante, digamos, actividad física extenuante. Pero no solo actividad física. En situaciones patológicas también se empiezan a movilizar estos volúmenes, ¿no? Como los videos que habíamos visto al inicio, pacientes con crisis asmática, neumonías complicadas, enfermedad por COVID, neumonía por COVID, todos aquellos, pues empiezan a movilizar estos volúmenes, ¿no? Pues que el paciente empieza a hacer taquipnea, hipernea y demás, y entonces empieza a generar la movilización de esto. Pero siempre va a haber una cantidad de aire que se va a quedar a nivel de la vía aérea baja, ¿no? Los alveolos, bronquiolos respiratorios, terminales hasta el primer orden, pues y eso se llama el volumen residual, que más o menos alcanza los 1000 ml. Este es un volumen que nunca va a salir de los pulmones, siempre estar ahí, ¿no? Y también hay una determinada cantidad de aire que se queda rellenando, digamos, ese trayecto del árbol respiratorio, donde no hay intercambio gaseoso, llámese la tráquea, los bronquios principales, los bronquios de primer orden, segundo, hasta tercero, digamos, donde no va a haber intercambio gaseoso, entonces se denomina espacio muerto, que más o menos alcanza los 150 ml, ¿no? Entonces, la suma de todo esto se denomina capacidad total. Toda la cantidad de aire que podemos movilizar cuando se incrementan las demandas, sea por situaciones fisiológicas, ejercicios, etcétera, o por situaciones patológicas como una neumonía, crisis asmática, son más o menos 3500, ¿no es cierto? Esa es la capacidad vital, la que podemos movilizar, la que podemos utilizar. Y la capacidad total es esto más los 1000 ml que se quedan, ¿no? Que son 4500. El aire residual van a ser 2500 más o menos aproximadamente. Entonces, el estudio de estos volúmenes y capacidades es lo que se denomina la espirometría, que nos puede permitir, digamos, identificar pacientes con patología restrictiva o bien patología obstructiva, ¿no? Que se está obstruyendo el flujo de esto o se está restringiendo el flujo de esto.
Un ejemplo, sin entrar en mucho detalle, ¿no? El asma bronquial, por ejemplo, es una alteración a nivel es una patología obstructiva, el asma bronquial, porque hay una broncoconstricción, por lo tanto va a haber impedimento al paso de aire y el manejo